Uniqlo, la famosa marca japonesa de la que casi todos los medios hablan como slow fashion. ¿Sabéis? Ese concepto de moda que va supuestamente en contra del fast fashion. Sabéis que estoy en contra del fast fashion completamente, pero tampoco diría que Uniqlo tenga un concepto totalmente slow fashion. Al final hace moda, pero de una forma quizá un poquito más atemporal, donde destacan por una serie de prendas que hacen muy bien, aunque como marcas de este estilo también más grandes y generalistas van cambiando con el tiempo, pero ahora mismo tienen seis prendas que destacan sobre la colección, que yo os diría que para mí, tanto con el uso que le he dado a algunas de ellas como otras que ahora os voy a decir que no he usado, pero en comparación con lo que hay en el mercado destacan y mucho por su calidad o su relación calidad-precio. Por eso este vídeo va a ir justamente sobre las 6 mejores prendas que podemos encontrar, o categorías de prendas que podemos encontrar en Uniqlo. Empezando por algo que seguramente vais a utilizar mucho en los próximos meses, aquellos que os guste este tipo de prenda. Estoy hablando de la prenda de plumas, de la chaqueta de plumas o del chaleco de plumas. A mí particularmente ese tipo de estilo no me gusta ese efecto de tipo muñeco Michelin, así es como lo llamo yo. De hecho, el año pasado hizo un vídeo muy bueno Pantomima Full sobre este tipo de chaqueta acolchada, chaleco acolchado, que a mí me hizo mucha gracia. Es un vídeo que os recomiendo ver en caso de que no hayáis visto, que lo hicieron muy bien, de hecho la forma en la que estaba hecho. Pero es verdad que Uniqlo lo que nos ofrece son plumas de verdad, y eso es para aplaudir, porque casi todas las marcas hablan de un plumas y nos meten ahí un relleno sintético, nos meten poliéster, nos meten poliuretano, nos meten plástico ahí metido. De algunas marcas, incluso como EcoAlf, te lo venden como hemos innovado, hemos renovado el océano, hemos limpiado el océano, todas estas cosas que en parte tendrán razón, en otra parte será una mezcla ahí de cosas, que en cualquier caso lo que acabas llevando es un plástico que no transpira. En general, llevar un plástico no es nada cómodo, y menos que te cobren una pasta por un plástico. Por ello, el plumas que ofrece Uniqlo al precio que lo ofrece me parece una muy buena opción, insisto, si es vuestro estilo, tanto la chaqueta, la parca como el chalequito que ofrece. No es mi estilo, no es algo que me guste, pero entiendo su funcionalidad, entiendo que al final es una prenda que también puedes meter en una maleta, puedes aplastar, puedes guardar, ocupando muy poco espacio, y entiendo esa versatilidad que aporta al final esa prenda, pero que yo no he probado porque no es mi estilo. Sin embargo, lo que sí he probado de esta marca son sus camisetas de algodón Supima. El algodón Supima es de fibra más larga y más fina, y por eso es más resistente y más suave, y con el paso del tiempo evoluciona mejor que el algodón normal. Sin embargo, también hay que tener en cuenta que el Supima, ya ahí podríamos entrar a decir si es verdad o no, que si es mejor que el Pima, porque el Pima viene de Perú, el Supima lo sacó un poco como invento americano de somos superiores al Pima, por eso la parte de Supima, por lo de Superior Pima, que es un poco al final el nombre que ellos pusieron, y eso sería como entrar a debatir si es mejor o no esto o lo otro, pero aún así es de fibra larga, por lo tanto es mejor que el algodón normal. También es verdad que a mí me falla de sus camisetas justamente el cuello, el acanalado del cuello no es de buena calidad, y con el uso, con el tiempo, con los pocos lavados, de hecho tampoco hace falta lavarla demasiado esa camiseta, ese cuello genera como bolitas, se deforma también más rápidamente. Entonces es lo único malo de esa camiseta, y luego ya podríamos entrar a debatir si es mejor el Pima o el Supima, o el egipcio o el de Sea Island, o cualquiera de estas variedades de algodón de fibra larga. Pero en cualquier caso, al precio al que la ofrecen su camiseta es una muy buena opción. Al final 20 euros por esa camiseta está bien. Hay que tener en cuenta que es verdad que antes era más barata, de hecho empezó siendo 12,90, luego 15,90 y ahora al final cuesta 20 euros, pero aún así sigue siendo de las opciones más económicas que podemos encontrar de fabricación. Eso sí, hay que tener en cuenta de la India o de China, dependiendo de la colección que tenemos o que encontramos de Uniqlo, vamos a encontrar diferentes, o de Vietnam incluso, vamos a encontrarla fabricada en diferentes partes del mundo, pero aún así está bastante bien. Igual que sus calcetines de algodón Supima, que no sus calcetines de algodón normal, que esos para mí han sido nefastos, han sido malísimos. Hay que tener en cuenta de todas formas que incluso el de algodón Supima tiene bastante mezcla. No digo que vaya a ser un calcetín espectacular ni que nos vaya a durar muchísimo, pero sí va a durar más que a lo mejor otros calcetines, más que sus calcetines de algodón normal y más que otros calcetines de otras marcas que no utilicen algodón Supima. Pero por el precio que tienen están bastante bien, y sobre todo la variedad de colores. Yo en mi caso los que he comprado son
calcetines de color blanco. Antes tenían un pack de 3, no sé si lo siguen manteniendo porque es algo que también a veces van quitando, van poniendo. Hay cosas que Uniqlo va cambiando, se suele decir que es muy slow fashion y que mantiene la colección, pero hay cosas que quitan, que ponen, que cambian. Entonces también tener en cuenta eso, que la calidad puede ser que no siempre sea estable y no puedo poner la mano en el fuego de que mantengan esa calidad o mantengan el pack. Yo en mi caso compré un pack de 3 calcetines blancos justamente porque es difícil encontrar calcetines blancos de calidad para cuando llevas pantalones blancos, porque alargan las piernas junto con el zapato, y me ha parecido una buena opción. Y la siguiente prenda que también ha cambiado con el tiempo son sus vaqueros Selvage, que antes eran de 100% algodón y hoy los tienen como vaqueros Selvage elastizados. Eso sí, han metido una mezcla de un poquito de elastano, menos mal que solo es un poquito, un 1 o un 2% dependiendo del color. En este momento es lo que tienen. Aún así, encontrar vaqueros Selvage a ese precio es prácticamente imposible o muy difícil. No sé, que de vez en cuando Mango o Massimo sacan también algo Selvage por esos precios o similares o un poquito más. Incluso Zara alguna vez ha tenido, pero Zara ha tenido tantas cosas. Pero aún así, Uniqlo es algo que ha ido manteniendo, aunque antes eran de 100% algodón, hoy le han metido ese elastano que para mí ahí no pinta nada, y más cuando quieres un Selvage. Que un Selvage, de hecho, parte de la gracia es que sea un poquito más rígido, que dure más en el tiempo, y se han metido elastanos como hacer una mezcla un poco curiosa desde mi punto de vista, pero aún así están bien. Que además, si os funciona el corte, porque en mi caso no me los he comprado, no me los compré sobre todo cuando eran de 100% algodón, porque no funciona el corte o no me gusta el corte que tienen exactamente con mi cuerpo. La siguiente prenda que ha ido cambiando también, pero que en este caso yo creo que ha sido un poquito a mejor, son sus pantalones chinos, que son hoy de 100% algodón, o por lo menos unos de los que tienen son de 100% algodón, y que ofrecen en diferentes cortes. Ofrecen en corte slim, que además que un slim es bastante skinny, bastante ajustado, un corte recto que es un semi recto, os diría más bien, y un corte ancho que es más bien un recto o un poquito más ancho que el recto, y que en este caso yo creo que quedan muy bien, funcionan bastante bien. No son como estos baggy super oversize que están haciendo muchas marcas y muy anchotes, sino que funcionan por lo menos con mi físico y mi talla. También es verdad que tengo una talla pequeña de cintura, puede ser que a medida que aumente, bueno, puede ser, no, seguro que a medida que aumenta la talla de cintura también aumenta bastante el bajo, entonces quizá el recto os funcione mejor, pero esos 3 modelos diferentes son una buena opción, de 100% algodón. Además, la única cosa es que los bolsillos sí tienen poliéster. Eso sí, todos los productos que estoy mencionando están fabricados fuera. Eso tener en cuenta que Uniqlo fabrica todo, o en China o en Vietnam o en la India. Todos los productos que voy a mencionar están fabricados fuera. No esperéis encontrar fabricación local ni nada que se le parezca, ni siquiera en Japón, porque es una marca japonesa, pero no fabrican en Japón. Producir en Japón sabéis que es bastante caro, y solo las marcas especializadas en denim o en calidades muy altas fabrican en Japón, que no es el caso de esta marca japonesa. Uniqlo es japonesa, pero no fabrica nada en Japón. Esto había que dejarlo claro, porque hay alguno que todavía se piensa que Uniqlo fabrica cosas en Japón, que puede ser que fuese así en sus inicios, pero hoy no es así para nada. Aún así, como digo, esos chinos yo creo que funcionan bastante bien, y una cosa que me ha parecido bastante curiosa de esos chinos, antes ofrecían 2 largos y hoy no ofrecen 2 largos, pero sí te dejan en la web directamente elegir si quieres un ajuste, lo cual puede ser bastante arriesgado, sobre todo si no habéis probado o si han cambiado el tallaje o algo ha ocurrido, porque puede ser, al final, como no es un fast fashion, pero casi os se le parece un poco, puede cambiar de fábrica, puede cambiar de país de fabricación. Esto lo he visto ya en bastantes de sus prendas, y arriesgarse a elegir directamente un corte del pantalón, además que va de centímetro en centímetro, puede ser bastante arriesgado, al menos yo creo, y más pidiéndolo online. Si vas a tienda y pides que te hagan el arreglo directamente, puede estar bien ese servicio, que lo ofrezca, además está muy bien de hecho, pero incluso a veces puede ser más fácil que la marca ofrezca directamente 2 largos y ya sepas que el largo te va a quedar bien, pero en este caso incluso es más exacto, a decir verdad, al final hacerte el ajuste, pero tienes que ir a tienda, te obliga a ir a tienda, luego volver a ir a recogerlo, que esto al final, bueno, es un servicio extra que está bien si nos lo ofrecen y lo hacen bien, que no lo he probado, la verdad. Supongo que harán bien, porque al final, si es una empresa grande, multinacional, tendrán que controlar este tipo de cosas. Y entrando en la recta final, una prenda que no sé si mencionar
funcionar o no, porque además he tenido bastantes de Uniqlo jerseys de lana merino. He tenido tanto de cuello alto como de cuello redondo como de cuello Perkins, 3 modelos diferentes. Además de cuello alto tuve 2 jerseys diferentes y ninguno de ellos, eso que los primeros los compré hace bastantes años, hace más de 6-7 años, cuando ni siquiera tenían tienda física en Madrid, que solo estaban en Barcelona y vendían online. En aquel entonces ya eran malos. Fijaros que la calidad ha ido un poco decayendo en algunas cosas y han ido aumentando los precios, pero bueno, aún así, un poco como han hecho muchas marcas también, pero aún así ya no eran buenos. Y no sé cómo serán los de esta temporada en concreto, pero los de hace 2 temporadas no eran buenos, los de hace 3 temporadas tampoco eran buenos, porque al final es un merino que sí tiene un precio competitivo, que está bien por ese precio, que es finito, que los puedes lavar en lavadora, pero el mayor problema es que en muy poco tiempo y muy pocos lavados van a generar un montón de bolitas que son desagradables, no son nada estéticas. Al final llevar una prenda con bolitas en las partes de roce, además que es mínimo, con un nada de roce ya genera esas bolitas, que es normal y entendible que al final para un merino de esos precios tenga esa calidad. Al final no puedes pedirle peras al olmo, como se suele decir, y es que no se puede pedir otra cosa a un merino que no sea caro, un merino que no tenga, no caro incluso, no tenemos que ir al lujo para encontrar un merino de calidad. Y de hecho por ello yo no recomendaría el merino de Uniqlo. Si lo queréis afeitar con la afeitadora de Philips puede ser una opción pasable para decir, bueno, más o menos se mantiene, pero no es algo que pueda durarnos al final un tiempo, más de 1 o 2 temporadas en un estado mínimamente bueno. Por ello, la última prenda que sí voy a recomendar, o que voy a recomendar más que la anterior sobre todo, son sus jerseys de lana. Son los de lana 100%, que es una lana que sí puede ser un poquito más áspera, aún así tiene un tratamiento, un tipo de lavado que hace que no sea áspera o que no pique tanto, pero aún así hay que llevar con una prenda inferior porque no es merino, pero esa lana que tienen sí aguanta mejor, no genera esas bolitas tan rápido, es más, además más gordita, abriga más, porque el merino que tienen es muy fino, prácticamente no abriga. Aún así el merino es muy transpirable, tiene muchas propiedades muy buenas, pero no tiene ese poder calorífico tan alto, sobre todo cuando es tan finito. Entonces por ello, si queremos de verdad un jersey que nos vaya a durar algo más, que no genere esas bolitas a la mínima, que tiene su toque de picor, eso sí, pero si queremos al final ese poder más calorífico y un jersey que nos dure en buen estado más tiempo, yo recomiendo sus jerseys de lana 100%, no los de merino, sino los normales, que además ofrecen en diferentes colores. Y nada más, esa es mi experiencia con todas las prendas que os he mencionado. Dejadme vosotros también en los comentarios si tenéis experiencia con alguna prenda que no he mencionado que os haya salido buena, de calidad. Eso sí, evitamos los sintéticos, no he mencionado ninguna de tejido técnico sintético, porque al final, quitando el plumas, que por fuera tiene un revestimiento sintético pero por dentro por lo menos son plumas, pero ya sabéis que no soy nada partidario de esas prendas, a no ser que sean para hacer deporte o algo así. Pero dejadme, como digo, en los comentarios vuestra experiencia con esas prendas que os han salido bien de Uniqlo. Y nada más, muchas gracias por ver este vídeo y nos vemos en el próximo vídeo.